está en contacto Víctor Hugo sobre el tema. Está en contacto, está con nosotros el abogado Félix Montiel. Por la razón elemental de su preparación, nos va a poder el día de hoy también absolver algunas inquietudes en beneficio de nuestros oyentes. Temas puntuales en su condición de especialista, asesor laboral, ambiental y procesal. Abogado Félix Montiel, vamos a iniciar este diálogo. Buen día, esperamos que la salud acompañe a usted y a su familia para poder seguir en las actividades de la modalidad que sea. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Morena, abogado Félix Montiel. Buen día. Buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Me escuchas bien? Lo escucho bien, fuerte y claro. Bienvenido a esta charla. Sumamos el saludo también de mi compañero Víctor Hugo Poveda Lomas, como también de mi compañero Raúl Aguirre en la modalidad teletrabajo. Don Víctor Hugo, de frontera a frontera. Morena siempre la primera. Oportuno, Roberto. Qué bien, abogado Félix Montiel. Mi primera pregunta, frente a lo que se ha señalado por parte de algunos sectores, se han despedido incluso a empleados, a trabajadores por parte del sector privado. ¿Qué hacer para legalizar el teletrabajo? ¿Qué deben hacer los señores asambleístas? Por favor, si nos puede ampliar. Porque el teletrabajo consiste simplemente en coger una laptop, nosotros coger el celular y comunicar, informar. ¿Cómo se lo puede regular? ¿Cómo puede crearse una ley que beneficie tanto al empleador como al colaborador? Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Gracias por la invitación al programa para todos. Y un saludo para la radio audiencia de este programa y de la radio. A ver, respecto a tu pregunta, es importante aclarar que el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Trabajo, a partir del 12 de marzo del 2020, ha emitido 4 acuerdos ministeriales como normativa secundaria, básicamente. Estamos hablando de prácticamente un mes, donde va dirigido a regular las relaciones laborales ante esta emergencia sanitaria, tanto a nivel de teletrabajo, que como va tu pregunta, como respecto a otros tipos de reformas laborales como la reducción de la jornada laboral. Respecto específicamente al teletrabajo, el Ministerio del Ramo nos ha emitido un acuerdo que es el 076 con fecha 12 de marzo. Te diría, Víctor Hugo, para poder aclarar estas dudas, que dentro de los artículos de esta normativa secundaria se menciona que a fin de garantizar la salud de los trabajadores y los servidores públicos, es decir, sector privado y público, mientras dure esta emergencia, la máxima autoridad institucional del sector público o los empleadores en el sector privado, llámese gerente, el dueño del pequeño negocio, el dueño de la consultora ambiental, de obras civiles, de laboratorios, debe decidir, es decir, es el empleador, es la máxima autoridad la que debe decidir de acuerdo a su negocio la implementación del teletrabajo emergente mientras dure el COVID-19. Hago esta aclaración porque conozco de clientes y amigos, empleadores, empresarios, pequeños empresarios, que están aplicando este teletrabajo, como bien tú dijiste, es una laptop, desde la casa, consultoras ambientales que siguen haciendo sus proyectos, consultoras de obras civiles que siguen desarrollando sus proyectos, sus estudios más que todo, pero entendemos que esta herramienta del teletrabajo probablemente no aplique para todas las modalidades de trabajo o que no aplique para todos los sectores de trabajo de nuestra sociedad. Lamentablemente, debo decirlo con la realidad del caso, dentro de las reformas laborales que han sido enviadas el día de ayer por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para análisis del cuerpo legislativo, dentro de las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, no constan como tal el teletrabajo. Es decir, vamos a seguirnos manejando a través del acuerdo ministerial que te he mencionado hace unos instantes. Y a fin de que los empleadores puedan aplicar este teletrabajo, el Ministerio del Ramo lo que nos está indicando es que deben de modificar el sistema de trabajo registrado en la página web del Ministerio. Esto se hace de manera electrónica, de manera sencilla, pero lo más importante es que se le brinden las herramientas adecuadas a los colaboradores de las empresas para que puedan desarrollar desde su casa las funciones que harían desde una oficina. Hay que ser creativos en estos tiempos de crisis, hay que ser ingeniosos, cada realidad de cada empresa es distinta,
cada giro de negocio es distinto. Evidentemente van a existir giros de negocio en los cuales se puede aplicar el teletrabajo, pero van a existir giros de negocio en los que probablemente sea muy complicado y lo que los empleadores vayan a decir es una suspensión temporal del trabajo o, en los casos más extremos, una terminación de la relación laboral. 7:43. No es nuestro propósito, abogado Félix Montiel. Somos propositivos y nos apegamos siempre. No es desconocido por la sociedad que las empresas, que las entidades no están ni vendiendo ni produciendo, todas en su totalidad. El obrero no está cumpliendo sus actividades por lo que sabemos, pero hay la obligatoriedad, yo decía hace un rato, se informa, pero no se hace saber, no se hace la efectiva comunicación de los instructivos. He allí el trocito, he allí el pedacito, como dice el pueblo llano. Hay ley, hay marco de ley que sí permite, pero ¿por qué es que nos confundimos? ¿Por qué es que nos empantanamos en la hora de la efectivización de las medidas, abogado Félix Montiel? Falta de comunicación, probablemente, es lamentable decirlo. Falta de comunicación tanto de probablemente las entidades estatales como de en general los estudios jurídicos quizás, pero la herramienta está. El acuerdo 076 de 12 de marzo de 2020 ha sido emitido por el ex ministro de Trabajo Andrés Madero y podemos realizarlo, las empresas pequeñas, las empresas medianas, que son las que más nos preocupan, las pymes, evidentemente las grandes, tienen cómo flanquear de alguna manera la crisis, pero las pymes, las medianas, las pequeñas, tenemos las herramientas para poderlas aplicar, debemos utilizarlas, debemos buscar esa asesoría profesional adecuada y estamos aquí justamente para eso, para como solidaridad ponernos a la disposición y estar aquí como grupo empresarial, como grupo laboral, como grupo de estudios jurídicos. No solamente te hablo a nombre de Félix Montiel, sino de muchos colegas con los que he conversado, para ayudar a la ciudadanía en estos tiempos de crisis. En lo atinente al artículo 60 del Código del Trabajo, que hoy en la mañana citaba para poder también ir ampliando, acercando este diálogo, ¿qué le debemos decir para que conozca puntualmente tanto la relación, en esta relación laboral, como también la ciudadanía que está, citaba a mi compañero Víctor Hugo, alguien que recién le había caído una peguita, como dice el pueblo llano, y justo entra la crisis? ¿Cuáles son esos puntos concisos, precisos del artículo 60 en este orden del Código del Trabajo, abogado Félix Montiel? Ya, mira, efectivamente tú te refieres al artículo 60 del Código de Trabajo, que habla de la recuperación de las horas de trabajo. La normativa en este sentido es muy clara, indica que cuando por causas accidentales o imprevistas, fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad del empleador, los trabajadores, aplica para este caso, se interrumpiera el trabajo, el empleador va a abonar la remuneración con las reglas que te da la norma. La normativa nos indica que el empleador tiene derecho a recuperar el tiempo perdido hasta por 3 horas de las jornadas en los días subsiguientes. Pero aquí tengo que hacer una aclaración, y es importante que la ciudadanía lo conozca, para eso estamos acá. Si bien es cierto, tenemos el Código de Trabajo y tenemos ese artículo como tal, lo que el Ministerio ha buscado para este caso en particular de la emergencia por COVID-2019, es decir, para las jornadas que han tenido que ser suspendidas producto del COVID-2019, el Código de Trabajo que nosotros tenemos es muy antiguo, eso es algo público conocido, de larga data, aproximadamente 1930, se ha ido reformando poco a poco, pero no ha tenido una reforma integral como tal. Entonces se ha emitido un acuerdo ministerial que es el acuerdo 077, y posteriormente se reformó este 077 en el 081, ya con el ministro actual, el ministro Luis Poveda Velasco, un profesional con mucha experiencia en materia laboral. En el acuerdo 077 y 081 se menciona específicamente en el artículo 5 y el artículo 7 de la modificación de la jornada laboral emergente y de la recuperación de esa suspensión. Lo que nos dice esta normativa, Víctor, es que el empleador del sector privado es quien deberá determinar la forma y el horario de recuperación por hasta 12 horas semanales y los días sábados 8 horas diarias. Es decir, cuando con la ayuda de Dios, con la ayuda de toda la ciudadanía, nuestro país se reactive
como sabemos y estamos seguros que se va a reactivar en su totalidad, los trabajadores deberán recuperar, deberán iniciar sus labores y recuperar las horas que no estuvieron laborando, y será el empleador el que hará un cronograma que será socializado con sus trabajadores a fin de recuperar esas horas de acuerdo como está en el 077, 081, en concordancia con el artículo que tú has mencionado, que es el artículo 60 del Código de Trabajo. Evidentemente, habrán casos en los que el trabajador probablemente no esté de acuerdo con los horarios que el empleador imponga, pero en ese sentido la normativa es clara, el empleador será quien los determinará, e incluso se podrá acudir ante el Ministerio de Trabajo, evidentemente ante las inspectorías de trabajo, para que sean ellos quienes diriman ante estos posibles conflictos pequeños que pudieran existir en el futuro.